Muy buenas noches, ecuatorianos. Mi nombre es David López. He decidido hacer este video porque por redes sociales anda circulando la noticia que por parte del CNE han tomado la resolución de prohibir que los ecuatorianos usemos el celular para sacarle fotos al voto durante el sufragio. Hay un par de cosas que me gustaría decir al respecto. Hasta este lunes 31 de marzo del 2025, Diario El Comercio nos informa. La resolución sobre la prohibición de uso de celular durante el sufragio segunda vuelta electoral 2025 sigue en firme. Según información de Diario El Comercio, durante el acto de sufragio está prohibido tomar fotografías al voto. Y Diario La Hora, por su parte, informa. Los electores pueden portar el teléfono durante su permanencia en el recinto electoral, excepto cuando se acerquen a la mesa de votación y entregan su cédula hasta depositar su voto en la urna. Tal parece, todo indica, que están pensando sancionar con una multa a quienes decidan usar su celular para sacarle una foto a su propio voto. Al final de este video, leeremos la noticia que emiten los diarios con más detalle. Pues la forma en que aprovechan las palabras y el concepto que implica me parece un tanto manipuladora. Ellos jamás dicen que por resolución del CNE a usted se le prohíbe tomarle fotos a su propio voto. Pero esas son las implicaciones prácticas de respetar la prohibición, según la información que ellos están suministrando. Entre paréntesis, ellos no emiten directamente esa aserción porque saben que no es legal y además es comprometedora. Bueno, déjenme decirle algo. En primer lugar, ni siquiera se trata de una prohibición. No puede existir una prohibición, porque en realidad en este caso no tienen autoridad legal para prohibir. Si alguien intenta impedirle a usted usar su celular para tomar fotos de su propio voto, sería represión. Y si además de no ser legal la prohibición, intentan ponerle una sanción financiera, eso se llama usura. Es decir, utilizan la ley de forma tramposa o ilícita a la espera de sacarle dinero a la gente. Pero, ¿dónde está la trampa? Eso es lo que queremos saber. A fin de entender dónde está la trampa, usted debe comprender de dónde sale la autoridad para prohibir. ¿Cuándo se justifica a la autoridad ejercer su autoridad para prohibir? Debemos distinguir al menos dos cosas. La autoridad para prohibir. La autoridad para prohibir queda justificada cuando una persona se implica en decisiones ilícitas, cuando por lo mínimo es ilícito lo que hace. 2. La autoridad para notificar que algo no está permitido. Decimos que no está permitido si la persona se implica a sí misma en alguna clase de comportamiento indebido. Las decisiones ilícitas empiezan cuando el individuo idea planes con fines que no pueden ser aprobados por la ética, implicándose a sí mismo en decisiones tramposas que perjudican de alguna forma al prójimo. Eso es el inicio de las decisiones ilícitas. En realidad, las decisiones ilícitas se dividen en 4 categorías. 1. Las fechorías, 2. Las felonías, 3. El delito y por último el crimen. Las fechorías son la base de las decisiones ilícitas. Son decisiones tramposas donde alguien sale perjudicado debido a que alguien hizo las cosas con propósito y tramposamente. Podemos resumir esto de forma sencilla en una tabla. Considere usted cuidadosamente la tabla que le estoy mostrando a continuación. Dice: la responsabilidad en decisiones ilícitas y la culpa por el abuso prohibido de potestad. Se listan 4 cosas: las fechorías, las felonías, el delito y el crimen. En la categoría de las fechorías se ubican los malhechores, en la categoría de las felonías se ubican los rufianes, en la categoría de los delitos se ubican los delincuentes,
Y finalmente, en la categoría de los crímenes, los criminales. En realidad, la felonía, el delito y el crimen se clasifican más allá de las decisiones ilícitas. Sin embargo, implicarnos a propósito en fechorías, en felonías, en delitos o en crimen, eso es lo que queda terminantemente prohibido. Por consiguiente, este es el bloque o esta es la tabla de las cosas prohibidas. Entonces, si usted no se implica a sí mismo ni en fechorías, ni en felonías, ni en delitos, ni en crimen, en realidad no tienen autoridad legal para prohibirle a usted alguna cosa. Es lamentable que en la Constitución no se indiquen esas cosas. ¿De dónde sale la autoridad para prohibir? ¿En qué casos queda justificada la autoridad para prohibir? Pues son cuestiones elementales de epistemología. Al ser cuestiones elementales de epistemología, desde las universidades deberían instruirles allá a la asamblea. Porque esas cosas deben estar en las bases de la Constitución. Si usted no está implicado en decisiones ilícitas, no tienen autoridad legal para prohibirle su decisión. La pretensión de algunos abogados de que sí la tienen se debe a que ellos creen que pueden hacer leyes de forma artificial, arrojándole al Consejo Nacional Electoral una autoridad que ellos en realidad no tienen. Bueno, eso al menos hasta donde nosotros sabemos. Según como lo veo, hay tres caminos por los que podrían maquinar una argucia para que usted no pueda sacarle fotos a su propio voto. Pongamos como primera posibilidad la posibilidad de prohibir. Esta posibilidad implica que ellos van a demostrarnos que sí es ilícita la decisión que usted podría tomar. Pero ningún epistemólogo puede asegurarnos con certeza y peor concluir que usted está haciendo cosas ilícitas al asegurarse una prueba del voto que usted aportó, asegurarse una prueba mediante una foto. La segunda es considerar la posibilidad de notificarle a usted que usar su celular para sacarle una foto a su voto no está permitido. Pero ningún epistemólogo puede imputarle un comportamiento indebido a usted porque usted quiere usar una cámara para conservar una prueba de su propio voto. Si usted no se está comportando de forma indebida, les quita la potestad moral de decirle a usted que sus acciones o su comportamiento no están permitidos. Y en ningún sistema judicial se le puede acreditar a alguien la autoridad legal de censurar su comportamiento o sus acciones diciéndole a usted que no están permitidas, sino únicamente en los casos en los que sabemos que tienen la potestad moral para hacerlo. Y la potestad moral que se le acredita a la autoridad se justifica solamente cuando usted se está comportando de forma indebida. Si quieren saber más acerca del comportamiento indebido, les invito a leer mi libro Justificar 4 exigencias fundamentales. La tercera vía es considerar la posibilidad de emitir una orden. No prohibir ni notificar que no está permitido, sino simplemente ordenar. Pero la autoridad para ordenar está condicionada en todos los casos por el reglamento. Y la finalidad del reglamento es aportar las indicaciones conforme a las leyes de la necesidad, junto a los parámetros técnicos que nos permiten juzgar si es insuficiente o si es excesivo. Y tanto la necesidad como el hecho de que sea insuficiente o sea excesivo, eso no depende de la opinión, eso se demuestra. Por consiguiente, ellos no pueden andar creando artículos en el reglamento según sea el interés personal de ellos, para alegar que se trata del reglamento. Antes de anunciar cuál es la necesidad y los parámetros técnicos que nos indican si es insuficiente o si es excesivo, esas cosas deben pasar primero por estudios técnicos, antes de que sean aprobadas en el reglamento. Entonces, hasta donde nosotros sabemos, ni vía de una pretendida autoridad para prohibir, ni vía de una pretendida autoridad para ordenar pueden arrojarse la pretendida autoridad que ellos quieren arrojarse. Hasta donde podemos leer la noticia en diario El Comercio. Según Diana Atamaint, presidenta del CNE, la prohibición está dirigida a defender la transparencia en la segunda vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González. Bueno, no sabemos si reírnos por lo absurda que se implica a sí misma la noticia, o enfadarnos por lo abusiva y no justificada que resulta la prohibición.
ya que la autoridad para prohibir y sancionar con multa no es legal, le estarían implicando al Estado en una usura que por argucias tácticas tendrían la audacia de negar, deslindando responsabilidades. Por lo que nosotros sabemos, la denominada transparencia tendría por finalidad garantizar que las partes que participan en el proceso electoral no se vean perjudicados de alguna forma por el engaño. La denominada transparencia tendría por finalidad evitar que las personas que participan en el proceso electoral se impliquen a sí mismas en un proceso electoral fraudulento, pues donde hay error o engaño, las personas se implican en un fraude, o bien como perjudicados o bien como aventajados de forma tramposa. Hasta donde puedo comprender, a fin de garantizar mejor la transparencia en el proceso democrático, lejos de prohibir que la gente use la cámara del celular para sacarle una foto a su voto, deberían fomentar que la gente, al usar la cámara de imagen o de video, se asegure una prueba del aporte que hizo al proceso electoral con su propio voto. Por cierto, según la noticia, han prohibido usar los celulares para tomarle una foto al voto. No han dicho nada sobre otro tipo de tecnología que sirve al mismo fin. No sabemos a quién se le podría ocurrir prohibir que la gente le tome una foto a su propio voto y decirnos que la decisión de prohibir es para garantizar la transparencia o para darle mejores garantías a la transparencia del proceso electoral. Pero de hecho esto último es algo que ellos no han dicho. Públicamente solo han dicho que la prohibición, y entiendo que en las palabras que ellos la han formulado, según la presidenta del CNE, está dirigida a defender la transparencia. Mejor, vamos a leer la noticia completa. No queremos aportar generando malentendidos. Aportando este video en forma de queja ciudadana para las autoridades, la cual podría convertirse en una denuncia y también demanda si persisten en sostener una resolución abusiva con los derechos. Una resolución que pretende ser legal, pero hasta donde nosotros sabemos no lo es. Desde luego que tenemos derecho, potestad y poder para usar un celular y tomarle una fotografía a nuestro propio voto, asegurándonos una prueba personal de nuestro aporte al proceso electoral. ¿Qué dice la noticia en diario El Comercio? Vamos a ver qué dice. Dice El Comercio: la resolución sobre la prohibición del uso de celular durante el sufragio en la segunda vuelta electoral 2025 en Ecuador, hasta nuevo aviso, sigue en firme. El Consejo Nacional Electoral informó sobre el control y la forma para la notificación de las multas para quienes no acaten la disposición. Este lunes, 31 de marzo de 2025, durante un taller del CNE se explicó que la ciudadanía podrá usar sus dispositivos móviles en el recinto electoral. Solo durante el acto de sufragio está prohibido tomar fotografías al voto. Los delegados de las organizaciones políticas, representantes de los medios de comunicación y misiones de observación podrán registrar en imágenes y videos de la jornada democrática sobre el control del uso de celulares durante el voto. Los miembros de las juntas receptoras del voto serán los encargados de vigilar la resolución del CNE y recordarla cuando el votante llegue a la mesa electoral. Según Diana Atamain, presidenta del CNE, la prohibición está dirigida a defender la transparencia en la segunda vuelta entre Daniel Noboa y Luisa González. El secretario de la Junta Receptora del Voto será la persona encargada de llenar una notificación con los datos del votante que incumpla. A su vez, la copia de la infracción se entrega a la persona involucrada. Nos están imputando una infracción. Los registros originales van a manos del coordinador de mesas y luego a las delegaciones provinciales. A paso seguido se entregarán en el Tribunal Contencioso Electoral. Aún no se conoce una sanción fija. La multa para quienes incumplan puede ir entre los $9.870 hasta los $32.900. Sobre si la resolución aún podría quedar sin validez. Sobre la resolución de prohibir el uso de celular durante el sufragio aún podría haber novedades. Eso debido a que hay una acción de inconstitucionalidad en curso en la Corte Constitucional. La entidad de justicia definió como prioritaria la causa, pero al menos hasta el 31 de marzo aún no se conoció el resultado. A la par, aún queda un recurso por resolverse en el Tribunal Contencioso. Vamos a ver qué dice Diario La Hora.
Elecciones Ecuador 2025. Así se controlará el uso de celular al momento de sufragar el 13 de abril. Dice que la Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos elabora un protocolo con el objetivo de establecer el procedimiento específico para el cumplimiento de la prohibición. Después de que el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió prohibir el uso de dispositivos móviles eléctricos o electrónicos a los electores durante el sufragio en las juntas receptoras del voto, la presidenta del organismo, Diana Tamaint, informó cuáles son las sanciones en caso de incumplir la disposición, los momentos en que el elector podrá hacer uso de su celular en el recinto electoral, en qué momento no podrá usar el dispositivo y las formas de control para evitar su uso en el momento de sufragio del sufragio una vez que esté el biombo para ejercer su derecho al voto. Bueno, ellos muy precisos han tomado el trabajo de puntualizar 5 cosas. 1. El elector que utilice su teléfono celular para fotografiar la papeleta electoral presidencial en la segunda vuelta del 13 de abril del 2025 será sancionado con multa económica y o la pérdida de los derechos políticos hasta por 4 años. 2. Dicen que la sanción está tipificada en el artículo 279, numeral 12 del Código de la Democracia, que establece que incumplir las resoluciones del CNS configura como una infracción electoral muy grave, sancionada con 9.870 hasta 32.900 dólares, de 21 a 70 salarios básicos unificados. Pero ¿de dónde quieren ellos sacarse la autoridad legal para hacer uso de esos artículos? A mí lo único que me parece es que aquí se está configurando un fraude. No existe prohibición de ingresar al recinto electoral. 3. No existe prohibición de ingresar al recinto electoral con un celular. 4. Los electores pueden portar el teléfono durante su permanencia en el recinto electoral, excepto cuando se acerque a la mesa de votación y entrega su cédula hasta depositar su voto en la urna. 5. El momento de la votación que no le tomará más de 2 minutos es cuando no puede utilizar su celular. Sobre cómo se va a vigilar el cumplimiento de la medida y que el votante no tome la foto. Dice, 1. Los responsables de controlar que esto no suceda son los miembros de las juntas receptoras del voto. Ellos tienen la responsabilidad de vigilar. Diana Tamaint dice que es muy fácil identificar si una persona utiliza su teléfono para tomar la foto en el momento que está sufragando. Supongo que ahí tienen un error de digitación. 2. En el caso de que se cometa la infracción electoral, los integrantes de la Junta entregarán una boleta al ciudadano que infringió la ley. ¿De dónde se están inventando ellos que eso es ley? Desde entonces iniciará un debido proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral, previo a un informe jurídico que será emitido por el CNE, Consejo Nacional Electoral, para que el ciudadano tenga la oportunidad de presentar su defensa y al final los jueces puedan emitir su resolución de que se cumplió o incumplió la disposición. Verá, ya les vamos a contar más porque todo eso es ilegal. Después de leer esta parte les vamos a contar por qué todo eso que ellos están diciendo no es legal. Sobre cómo la fuerza pública recordará a los electores la prohibición. 1. En las puertas de ingreso a los recintos, los representantes de la fuerza pública deberán recordar con amabilidad a los electores que está prohibido fotografiar la papeleta el momento del sufragio en la junta receptora del voto. 2. El recordatorio a los electores también se dará al ingreso a la junta receptora, pero no existe ninguna disposición de hacer requisas. 3. Los integrantes de las juntas tampoco podrán usar el celular a partir de las 17 horas, cuando empiece el escrutinio, a excepción de quien contabilice los votos. 4. La resolución del CNE no impide a los delegados de las organizaciones políticas, representantes de los medios de comunicación y observadores electorales registrar imágenes, videos o transmitir en vivo la jornada de votación y el acta de escrutinio.
El 13 de marzo del 2025, el CNE acogió un informe de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y prohibió el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el sufragio en las juntas receptoras del voto. La decisión del CNE de prohibir tomar la fotografía basó en un informe de la Policía Nacional y a 2 reservados de las Fuerzas Armadas y el Centro de Inteligencia Estratégica. Y se busca garantizar que el ciudadano que va a emitir su voto no fotografíe la papeleta para que no sea sujeto de extorsión. Dice Atama Int. Víctimas se llaman, no sujetos de extorsión, víctimas de extorsión. No, muchísimas gracias, no necesito que la policía me cuide las espaldas, prohibiéndome que yo le tome una foto a mi propio voto en el proceso electoral. Yo ya me imagino quiénes deben de estar detrás de esas gestioncitas que están haciendo en este momento. O sea que ellos solicitan un informe de la Policía Nacional. Y el Centro de Inteligencia Estratégica. Apúntate esa cosa. Bueno, les vamos a hablar un poco sobre por qué de pronto no estará entre la gente que está coordinando esas gestiones un tal Edison. En las subsiguientes semanas estaremos presentando un video porque tenemos una denuncia hacia una persona de la cual nosotros sabíamos era una de las que tuvo la iniciativa de iniciar la pandemia. Y hasta donde nosotros sabíamos está bien respaldado por todas las autoridades. Un tal Miguel y un tal Edison estarán ahí involucrados en ese proceso. Detrás de la pretendida inteligencia estratégica. Sí. Bien, acabamos de leer la noticia y según parece ellos se han dado en incluir el llamado sufragio secreto como uno de los principios del derecho electoral. No sabemos por qué hacen eso, pues no se trata de un principio. Deducimos que eso se debe a que el error, al usar los conceptos, se extiende incluso hacia algunos libros de teoría política o ciencia política, como a ellos les gusta llamarle. En el mejor de los casos, el llamado sufragio secreto se trataría de una implicación de los derechos, no de un principio directamente. De ser así, ellos deberían explicar qué clase de derecho están pidiendo al exigir que el voto sea secreto. Pero aquí el llamado sufragio secreto, principio, no es. Entonces, para iniciar usan los conceptos de forma errática. En consecuencia, la gente empieza a hacer razonamientos que se implican a sí mismos incorrectos, pues hay incomprensión al creer que se trata de un principio. Si un epistemólogo se tomara el trabajo de analizar un libro de teoría política, una de las primeras cosas que va a notar es que suelen cometer numerosos errores al usar los conceptos. Aún así se las arreglan para aportar una idea bastante aproximada. Cuando se trata de generar una conversación y compartir ideas, no hay mayor problema. La idea más o menos aproximada nos basta. Pero cuando quieren defender, al parecer incluso a ultranza, el llamado sufragio secreto, no se debería permitir que, usando de forma errónea los conceptos, manipulen las ideas con tanta ligereza. Pues aquí las cosas se prestan fácilmente para cierta sospecha a planes de fraude electoral e incluso intereses de usura al pretender que se trata de una infracción política grave, imponiendo una multa que puede ir desde los 9.870 a los 32.900 dólares. Ocurre que con el llamado sufragio secreto se cuestionan fácilmente al menos dos cosas.
Nos referimos a las implicaciones que tiene el voto secreto en las garantías de honestidad y de honradez. 1. Por un lado se cuestiona fácilmente el deber democrático y la exigencia de responsabilidad cívica que tienen los votantes ante las autoridades. Y 2. Por otro lado tenemos la transparencia o simplemente las garantías a los votantes que el personal militar, el personal que representa a los partidos políticos y el CNE participaron en los protocolos del proceso electoral, asegurando que el conteo de votos se lleve a cabo de forma honrada. Es decir, que se anuncie los resultados reales. Dado que no hay nombre ni firma sobre las papeletas, con suficiente ingenio, creemos que sería relativamente fácil reemplazar las papeletas en lo que dura el proceso electoral. Ocurre que de los votantes se exige honestidad, pues no falta votantes que aportan su voto y luego de 6 meses están armando protestas y planes de desestabilización contra el gobierno. Por las calles se muestran como grandes simpatizantes de un partido político, pero en las urnas su decisión va de otra forma. Y por parte del personal y las autoridades que participan en los protocolos del proceso electoral se exige la honradez. A menos que usted pueda desdoblar su conciencia al ser el voto secreto, está claro que las garantías de honestidad y honradez resultan en cierta forma vanas. Usted debe limitarse a confiar en la información que emiten las llamadas autoridades. Usted debe confiar. Y solo hay que ver las cosas que han venido ocurriendo en los últimos procesos electorales. Está claro que a fin de darle garantías fiables a la transparencia y mejorar la responsabilidad cívica que tienen los votantes, el voto debería ser público, no secreto. Por lo que yo puedo apreciar, solamente de este modo es fiable la transparencia del proceso electoral. Y la gente aportaría su voto de forma un poco más responsable. Por opinión muy personal, sobre nuestra participación en el proceso electoral, yo creo que las garantías de honestidad y honradez que observamos actualmente, tanto para los votantes como para las autoridades, son absolutamente risibles. Usted va, marca la papeleta y después de eso usted no sabe qué más hicieron durante ese proceso. Así que solo le resta confiar, nada más. La única forma de tener una garantía fiable en la transparencia en este sentido sería que el voto sea público. Nota, si el proceso electoral es público, eso no quiere decir que se pueda decidir por simple aclamación, solamente levantando la mano. Suponiendo que aceptamos que la participación es democrática, sobre el voto debe quedar constancia con firma de responsabilidad. Bueno, ya no podemos extendernos demasiado. Hasta aquí unas cuestiones elementales sobre la denominada transparencia y su importancia en las garantías de honestidad y de honradez. De hecho, los resultados electorales, los resultados del sufragio deberían mostrarse públicamente, porque ahora deberían mostrarse públicamente en internet. Debería quedar ahí el registro de los documentos. Eso sería lo óptimo. Sin embargo, muchos ponen el grito en el cielo al escuchar esa cosa. A fin de que sea público, aseguran que la firma sobre la papeleta, su firma de responsabilidad sobre su papeleta sería suficiente. Ahora una cosa más sobre la ley. Queremos que usted comprenda de forma clara y precisa qué es la ley. Pues aunque este concepto parece simple, muchas doctrinas en realidad se han extraviado en este concepto. Dice en Diario La Hora: en caso de que se cometa la infracción electoral, los integrantes de la Junta entregarán una boleta al ciudadano que infringió la ley. Yo voy a decirle un par de cosas sobre la ley, no directamente como suelen hablar de la ley muchos abogados, ni como probablemente lo harían algunos jueces que han recibido instrucción de doctrinas jurídicas que implican error y hasta equivocación en sus doctrinas sobre la ley. Voy a decirle la verdad sobre la ley a partir de la comprensión epistémica
que debe aportar el epistemólogo. Partiendo de esa base. La ley como tal es experimental en todos los casos y tiene 4 formas. Que nosotros la experimentamos en 4 formas se debe a que la voluntad del hombre está enraizada a 4 raíces. Estas son las 4 formas ontológicas de la ley, tal como se muestra en pantalla. En primer lugar, la ley se muestra en forma de fenómeno físico. Todo lo que es abarcado por el fenómeno físico. En segundo lugar, la ley se muestra en forma de necesidad. Todo lo que es abarcado, lo que es englobado por la necesidad. En tercer lugar, la ley se muestra en forma de obligación. Básicamente, la ley sobre la voluntad. Y en cuarto lugar, la ley se muestra en forma de responsabilidad con el albedrío, o simplemente responsabilidad con las decisiones. Estas que yo acabo de enumerar son las 4 formas ontológicas de la ley que el hombre puede experimentar. En estas 4 formas, la ley que el hombre puede distinguir en su propia experiencia está completa. En el primer caso se trata de leyes físicas. En el segundo caso son leyes de la vida. En el tercer caso, la ley pende de nuestra propia voluntad. Y en el último caso, la ley pende de nuestro propio albedrío. En estas 4 formas, la ley está completa. Para el hombre no existe ley más allá de esto. El hombre solo puede experimentar estas 4 formas. La pretensión de que fuera o más allá de estas 4 formas hay ley, simplemente es incomprensión, engaño, delirio, cualquier cosa menos ley. Ningún epistemólogo serio le va a dar más formas a la ley que el hombre puede experimentar, ni podrá reducir estas 4 formas de la ley que experimenta el hombre a menor número de formas. ¿Sí comprende por qué se hace esta división ontológica de la ley? ¿Sí comprende usted por qué la división ontológica de la ley tiene 4 formas? Eso se debe a que la existencia, desde el mundo real hasta el plano meramente ideal, está condicionada por 4 raíces. El cuerpo, la conciencia, el espíritu y la mente. Y la voluntad del existente, mientras éste existe enraizada necesariamente a estas 4 raíces. De ahí que el epistemólogo esté en la necesidad de replantear la ontología en cada una de estas 4 raíces. ¿Sí? Como el hombre tiene uso de razón y es consciente de su potestad, cuando se trata de la ley en su tercera forma, el hombre debe mandar. Entonces la ley como tal toma forma de mandato. Y cuando se trata de la ley en su cuarta forma, el hombre como tiene uso de razón debe exigir. Entonces la ley como tal toma forma de exigencia. Podemos resumir esto en una tabla, tal como se muestra a continuación en pantalla. ¿Sí? Dice la división ontológica de la ley tiene 4 formas. En la columna a la izquierda está la ley en su forma irracional, en forma de fenómeno físico, en forma de necesidad, en forma de obligación y en forma de responsabilidad. Sí. La columna a la derecha dice la ley en su forma decidida o la implicación de la ley en la decisión racional. Las 2 primeras formas son involuntarias, pero a partir de la forma 3 y la forma 4, debido a la implicación de la ley en la decisión racional, la ley se convierte en mandato y en exigencia. El mandato está condicionado por la potestad y la exigencia por el poder. ¿Sencillo? Pues espero que sí, pues el trabajo del epistemólogo es hacer las cosas sencillas. Ahora ponga usted atención.
Dice, ahora bien, lo que el hombre llama a veces ley jurídica también tiene 4 formas. Aunque a decir verdad nos implicamos en un error conceptual al llamarle ley. A veces por simple locuacidad le llaman a estas formas jurídicas de la ley, aunque no se trata de leyes en el sentido nominal del concepto, sino más bien son formas jurídicas de la razón. ¿Cuáles son esas 4 formas? Aquí tenemos los principios, las normas, las políticas y el reglamento. Y por principios nos referimos tanto a los principios del derecho y también los principios de la ética. Estas son las 4 formas jurídicas de la decisión racional que condicionan la decisión del hombre, en tanto su decisión implica una cantidad finita de potestad y una cantidad finita de poder. Tomará nota de estas cosas porque a usted quieren convencerle de que usted está infringiendo la ley. Y usted se puede preguntar a sí mismo, pero ¿qué ley es la que estoy infringiendo? ¿Por qué le llaman ley? En este momento lo que acabamos de hacer es ver cuáles son las 4 formas ontológicas de la ley. Y que pretender una ley más allá de eso se trataría simplemente de ilusión o simplemente de algún sofisma jurídico. Entonces le van a poner una multa de mínimo $9,000 porque usted está infringiendo la ley, según ellos. Entonces escuche, los principios del derecho condicionan el mandato, a fin de que el mandatario no se implique abusivamente como mandatario en abusos de potestad. Además, los principios que aportan las teorías del derecho condicionan el desarrollo de las normas. De forma complementaria están los principios de la ética, y los principios de la ética condicionan la exigencia, a fin de que la autoridad no exija indebidamente, aprovechando el poder con fines egoístas y personales que buscan más poder a costa de ganancia tramposa. Además, los principios que aporta la ética condicionan el desarrollo de las políticas. Es una costumbre muy mal arraigada llamarle ley al reglamento o llamarle ley a las políticas. Tanto el reglamento, las políticas y las normas condicionan las decisiones, solo que tienen diferente finalidad y por ello se desarrollan con diferente propósito. Entonces, desde hace tiempo nos llama la atención una cosa. Si usted usa Internet para consultar las llamadas leyes que la Asamblea aprueba, encuentra una serie de documentos. La cosa se puede observar más o menos así, como en esta tabla. Si usted entra a la página de las leyes que aprueba la Asamblea, encuentra algo similar a esto. Por ahí le dice Ley Orgánica para prevenir y erradicar la malnutrición en el Ecuador, Ley Orgánica para el alivio financiero y el fortalecimiento económico de las generaciones en el Ecuador, Ley de la creación de la Universidad Pública de Santo Domingo de los Áchilas, Ley para la prevención y control de cáncer uterino, Ley de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados, Ley para la creación del Cantón Sevilla Don Bosco en la provincia morona de Santiago, Ley Orgánica para impulsar la iniciativa privada en la generación de energías, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si usted ya encontró el sitio web, usted puede descargarse de ahí los documentos. Al revisarles podemos observar que ahí nos indican con qué finalidad se escriben los artículos que abarcan su contenido, indicando los numerales de la Constitución que respalda el desarrollo de los mismos. A continuación, solo enumeran una serie de artículos, a los cuales la mayoría de juristas y abogados acostumbran llamar la ley. Yo supongo que porque en el sitio web de las leyes aprobadas por la Asamblea emiten estos documentos con el nombre de ley, tal como usted pudo apreciar en la tabla. Aquí hemos notado algo. Aquí quiero llamarles la atención sobre una cosa. Jamás en los documentos que aprueba la Asamblea, a los cuales suelen referirse como ley, jamás en estos documentos hacen una distinción ni entre el mandato ni entre la exigencia. Entre otras cosas, para hacer la debida distinción entre el mandato y la exigencia, para eso mismo nos va a servir el reglamento y las políticas, pues el reglamento condiciona la potestad del mandatario para ordenar.
Las órdenes del mandatario están condicionadas en todos los casos por el reglamento, y las políticas condicionan la autoridad de la persona responsable de determinada área para exigir. Pero ocurre que en los documentos que aprueba la Asamblea, a los cuales se dan en llamar ley, jamás hacen una distinción epistémica entre el mandato, entre paréntesis, obligación, y la exigencia, entre paréntesis, el deber. Y mucho peor se puede apreciar en estos documentos una distinción entre el reglamento, entre las políticas, entre los principios, ni entre las normas. Inclusive, cuando revisamos la Constitución, los artículos que ahí ponen son una mezcolanza entre deberes, obligaciones y algunos principios. Todo está redactado sin distinción alguna. Usted podrá apreciar que todo está redactado en esos artículos sin distinción alguna. Entonces, aquí es donde nos preguntamos qué está pasando con los documentos que aprueba la Asamblea. ¿Qué es esa forma de hacer ley? Pues en todos los casos la potestad del mandatario para ordenar, entre paréntesis obligar, está condicionada por el reglamento, y la autoridad para exigir, y entre paréntesis exigir responsabilidad con el deber, está condicionada por las políticas. Entonces, ¿de qué ley están tratando? Para los famosísimos derechos, de los cuales los abogados presuponen ser sus más abnegados defensores, para eso tenemos los principios que aportan los libros sobre teoría del derecho y las normas. Las normas, al desarrollarse, están condicionadas en primer lugar por los principios del derecho. A partir de los principios y las normas comprendemos si los derechos han sido irrespetados o vulnerados, violados e inclusive hasta violentados. ¿Hasta dónde sabemos estas son las cuatro formas jurídicas de la ley o formas jurídicas de la razón? Pues son la base racional para mandar y para exigir. Y en la exigencia concluye toda la experiencia que nosotros podemos tener de la ley. Pues como ya hemos visto, la división ontológica de la ley tiene 4 formas. Y en esas 4 formas la ley está completa. Hasta donde nosotros sabíamos, teniendo en cuenta la jurisdicción que le corresponde a cada una de las instituciones que serían parte del Estado, sabíamos que ellos desarrollan con cierta autonomía sus propias políticas y el reglamento que usa y rige para cada institución. Así, por ejemplo, para fiscalía, para ministerios, municipios, para la policía, aunque hasta donde sabíamos la policía no se le consideraba parte del Estado. En fin. No sé si usted me ha seguido hasta aquí, hasta este punto. He tratado de simplificarle al máximo, pero nosotros seguimos sin comprender muy bien por qué le siguen llamando ley a todos esos documentos que la Asamblea aprueba como ley. En esos documentos, e inclusive en la Constitución, encontramos artículos que parecen enunciar alguna forma de deber. Descárguese usted algunos de esos documentos y revíseles. Otros artículos que usted puede encontrar ahí parecen enunciar alguna forma de orden. Otros artículos parecen referirse a principios. Y otros artículos no se les puede tomar ni como deberes, ni como órdenes, ni como principios. Simplemente parece que están anunciando algo. Y otros artículos contienen información que parece ser información propia de actas. Hasta donde nosotros pudimos observar incluso artículos destinados a puntualizar atribuciones. Y solo nos faltó encontrar recordatorios propios de un memorándum. Bien, disculpen mi posible ignorancia, pero dado que el contenido de los artículos no está bien definido, pues parece ser una variedad, por no decir una fanesca, de actas, anuncios, deberes, órdenes y hasta intentos de referirse a principios, no terminamos de comprender del todo bien por qué le siguen llamando ley. Bien, eso por una parte, sí, pero en realidad esa no es la parte más interesante de la pretendida ley. La parte más interesante viene a continuación.
En este momento vamos a ver cuál es la justificación epistémica de la ley. En otras palabras, vamos a ver cuál es su finalidad rectora. Pues esa finalidad rectora de la ley es la base misma de cualquier constitución. Y podemos comprender a qué se refiere esa finalidad en una sola pregunta. ¿Qué es justo? ¿Cuándo decimos que es justo? Pues la finalidad de todo el marco teórico legal es garantizar que se hagan las cosas de forma justa. Garantizar que se hagan las cosas de forma justa y poner los debidos correctivos cuando ya no se están haciendo las cosas de forma justa. Todo el aparataje legal se desarrolla a fin de garantizar la justicia. Entonces, ¿comprende usted cuál es la justificación epistémica de la ley? ¿Con qué fin se desarrolla la ley? ¿Con qué fin se desarrolla el reglamento? ¿Con qué fin se desarrollan las normas? ¿Con qué fin se desarrollan las políticas? Los principios no son algo que nosotros podamos desarrollar, ya que la finalidad de todo el marco teórico legal es garantizar que se hagan las cosas de forma justa. Se plantea una simple pregunta. Tenemos una empresa extremadamente enorme que se puede reducir a la comprensión de una sola pregunta. ¿Qué exigencias epistemológicas hay al entender si sabemos juzgar de forma justa y comprender si se justifica? Escuche usted muy bien esto. Si usted no puede comprender esta sencilla pregunta, tampoco podrá comprender si la obligación y el deber que usted tiene con la ley realmente son legales, o si se trata de simples dictaduras o de sofismas jurídicos que se quieren hacer pasar por ley. O si se trata de simples dictaduras o de sofismas jurídicos que se quieren hacer pasar por ley. Si usted no sabe juzgar de forma justa y comprender si se justifica, entonces la pretendida justicia se convierte en un fraude. Y la finalidad de la ley es para garantizar la justicia y corregir cuando no se están haciendo las cosas de forma justa. Entonces, en este punto interviene el epistemólogo, mostrándonos que dada la cuádruple raíz del entendimiento, hay 4 exigencias fundamentales, absolutamente necesarias cuando la razón debe juzgar de forma justa y comprender si se justifica. Ocurre que estas cuatro exigencias son una implicación básica y necesaria del principio de razón suficiente. Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, usted puede leer la famosa disertación que hizo Schopenhauer en el primer libro que le dio reconocimiento. Y puede complementar la lectura con el libro que yo personalmente estoy desarrollando. Entonces, ¿a qué se refieren esas 4 exigencias? Entonces ahora queremos saber a qué se refieren esas 4 exigencias. Estas se pueden comprender de forma simple a partir de 4 sencillas condiciones, o de forma más didáctica, 4 sencillas preguntas. Preste usted mucha atención a la siguiente tabla. Dice en esta tabla, la razón tiene 4 exigencias epistémicas necesarias al juzgar de forma justa y comprender si se justifica. Y se ponen 2 columnas, número 1 y número 2. En la columna 1 usted puede observar 4 condiciones. El condicional siempre es representación de que se está exigiendo algo. Entonces dice, 4 exigencias fundamentales al juzgar de forma justa y comprender si se justifica. Y necesitamos comprender si es necesario. 2i, necesitamos comprender si es suficiente. 3i, necesitamos comprender si tiene derecho. Y 4i, necesitamos comprender si tiene razón. En la columna a la derecha, en el número 2, usted puede observar estas 4 exigencias. Usted puede observar que estas 4 exigencias que se encuentran en la columna 1 han sido simplificadas. Esas 4 exigencias se pueden replantear del siguiente modo. Dice, si es necesario, si es insuficiente,
si no es excesivo y si al aprovechar no hay desperdicio. Escuchará bien. Saber estas cosas son de gran importancia a fin de comprender la finalidad por la que se desarrolla la llamada ley, la finalidad por la que se desarrolla el reglamento, la finalidad por la que se desarrollan las políticas, la finalidad por la que se desarrollan las normas. ¿Sí? Entonces, si no comprendemos estas cosas, no sabemos ni para qué se desarrollan los artículos. Si no sabemos estas cosas, jamás podremos comprender si realmente es legal. Una aclaración entre estas dos columnas, ¿sí? Entonces, la razón tiene 4 exigencias fundamentales cuando se ve en el trabajo de juzgar de forma justa y comprender si se justifica. Debe comprender 4 cosas: si es necesario, si es insuficiente, si no es excesivo y si al aprovechar el poder no hay desperdicio. Déjeme hacerle una aclaración entre la columna 1 y la columna 2. En concordancia la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, así de simples son las 4 exigencias que nos enseña el epistemólogo cuando la razón debe verse en el trabajo de juzgar de forma justa y comprender si se justifica. Nada más. En la simultaneidad de I, 2I, 3I y 4I, el epistemólogo nos garantiza que es justo. Y si es justo, entonces y solo entonces es legal. De forma muy personal, yo le aconsejaría la columna 1 para una mejor comprensión. Pues la columna 1 representa la forma más general y abarcativa de estas 4 exigencias. Pero los puristas, y sobre todo los puristas matemáticos, tal vez prefieran la columna 2, que resulta un tanto más sencilla de comprender. El hecho de que yo recomiende la columna 1 se debe a que la columna 2 ya está contenida en la columna 1. La columna 1 resulta un tanto más exhaustiva y completa, abordando las exigencias que tiene la razón al juzgar de forma justa y comprender si se justifica desde su misma raíz. Ocurre que el problema de analizar si se vulnera el derecho nos lleva a analizar los problemas que implican abuso de potestad o de poder. A eso se reduce el problema de analizar si se vulnera o inclusive se viola el derecho. Y los excesos empiezan justamente donde empiezan los abusos de potestad. Con eso los problemas de comprender si es excesivo queda contestada, conectando los problemas de comprender si es excesivo con los problemas que se implican de las obligaciones. Finalmente, que tenemos razón nos garantiza que razonamos correctamente. Que razonamos correctamente nos garantiza que nuestros pensamientos coinciden con la verdad. Si no coinciden con la verdad, hay engaño por parte del sujeto pensante y error por parte del sujeto racional. Cuando la verdad es falsada por error, nos implicamos en fraude. Y si la verdad es falsada a propósito, eso se llama trampa. Nos implicamos como tramposos. Y esa es la génesis de las personas que se implican en trampas. Si faltamos a la verdad tramposamente, es imposible que aprovechemos bien el poder. No hay ética al aprovechar el poder. Pero si faltamos a la verdad por error, hay desperdicio. Y a eso apunta la última exigencia, en su forma purista y matemática. Entonces, la columna 1 es la forma más general y completa, conectando los problemas técnicos y matemáticos de comprender si al aprovechar hay desperdicio con los problemas del albedrío. Entonces, de conformidad a la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, juzgar de forma justa y comprender si se justifica implica 4 exigencias fundamentales. Si usted no comprende esto, jamás va a comprender con qué finalidad se desarrolla la ley. Entonces, aquí viene la parte interesante de la ley. La razón por la cual nos desconcierta que ellos usen los artículos y nos digan que es una infracción grave a la ley. Pues tanto el reglamento, las políticas y las normas deben desarrollarse a propósito de que a uso y condición de las mismas, la gente comprenda si está siendo debidamente responsable o no está siendo debidamente responsable con las 4 exigencias.
Cuando usted use el reglamento, las políticas, las normas, a propósito y a fin de ser responsable con el deber que para usted implica estas 4 exigencias, entonces usted está siendo responsable con la ley. Pero cuando usted irrespeta el correcto uso de las normas, políticas, reglamento y principios para cumplir el deber que tenemos con estas 4 exigencias, entonces es cuando usted infringe. Y desde luego, sabemos que sí es correcto el uso de las normas, políticas, reglamento y principios si se usan para dar cumplimiento a las 4 exigencias fundamentales, pues estas exigencias nos garantizan que se están haciendo las cosas de forma justa, en la simultaneidad de I, 2I, 3I y 4I. Una nota. Ahí donde empiezan los puntos donde falla la responsabilidad que a usted tiene con estas 4 exigencias, ahí empieza el deber. Cuando al aprovechar su potestad y su poder, usted se sobrepasa de alguna forma en un punto de estas 4 exigencias, cuando sus acciones distan de la responsabilidad que usted tiene con estas 4 exigencias, entonces es cuando usted debe. Entre paréntesis, yo debo, y debo si no es suficiente o si me sobrepaso de lo que es justo con estas 4 exigencias. Mejor dicho, cuando ya me sobrepaso de estas 4 exigencias, no debo. No debo. Entonces, cuando falla nuestra responsabilidad con estas 4 exigencias, entonces nosotros sabemos que debemos. Usted está obligado a mostrar responsabilidad con sus deberes. Y si se le exige es precisamente para que el hombre muestre responsabilidad con sus deberes. Por eso es que la exigencia es de esa forma de la ley natural. Por eso la exigencia es de esa forma de ley natural sobre el albedrío. Cuando el hombre es responsable con estas 4 exigencias fundamentales, es entonces cuando cesa la exigencia. Pues cuando el hombre es responsable con estas 4 exigencias fundamentales, el hombre está siendo responsable con la ley. Bien. Ocurre que el reglamento está destinado a desarrollarse pensando en las leyes de la necesidad, incluyendo los parámetros técnicos que nos indican si es insuficiente o si es excesivo. Es el reglamento quien nos indica esas cosas. Y es el reglamento quien condiciona la autoridad para ordenar. Si usted va a emitir una orden, debe asegurarse que está usando correctamente el reglamento. Las normas, las políticas y los principios tienen otra finalidad. Le invito a usted a leer el libro que estoy desarrollando si quiere enterarse cuál es el propósito de estos. Entonces a usted le dicen que está infringiendo la ley y que se trata de una infracción política muy grave. Pero si usted irrespeta la ley, pero solo si usted irrespeta la ley, es un infractor. Y por ley entendemos o bien la obligación, que en su caso implica la orden debidamente condicionada por el reglamento, o bien el deber que implica la exigencia debidamente condicionada por las políticas. Entonces, aquí las personas competentes a quienes se acredita autoridad para ordenar deben rendir cuentas por la orden. En otras palabras, debe justificarse por qué es debida la obligación que tenemos. Debe comprenderse cuál es la necesidad de ser responsable con el reglamento. Entonces, esa es la pregunta que se les plantea a las autoridades. Porque en todos los casos el reglamento se mantiene en vigencia por una necesidad. Si se trata de una exigencia, en este caso la exigencia encuentra su justificativo no directamente en el reglamento, sino en las políticas. Y en este caso también debe rendir cuentas por la exigencia. En otras palabras, debe comprenderse cuál es la finalidad y el propósito de la misma. Entonces nos preguntamos en el presente caso, ¿cuál es la necesidad que nos obliga a ser responsables con el reglamento? Por la cual ellos tendrían autoridad para ordenar. En el caso de que aquí exista un reglamento. ¿Y qué finalidad y propósito tiene la exigencia? En caso de que aquí existan unas políticas que debemos respetar.
Veamos lo que nos dice Diario La Hora. La decisión del CNE de prohibir tomar la fotografía basó en un informe de la Policía Nacional y dos reservados de las Fuerzas Armadas y el Centro de Inteligencia Estratégica. Y se busca garantizar que el ciudadano que va a emitir su voto no fotografíe la papeleta para que no sea sujeto de extorsión, dice Atamain. Nos preguntamos, ¿pero qué tiene que ver tomarle una foto a su voto con extorsión? Pues, según dicen, temen que de esta forma se abra una oportunidad para compra de votos. O sea, que ya se anticipan la posibilidad que la gente venda su voto. Y como las papeletas no están firmadas, eso se podría prestar para un caso de extorsión. Eso al menos es lo que logramos escuchar. Entonces, aquí nos preguntamos si ante la posibilidad, no la prohibición, entonces aquí nos preguntamos si ante la posibilidad la autoridad competente tiene por base un buen justificativo. Entonces tendrían que estar sospechando una compra de votos masiva, no del orden de los 100 o 200 votos, ni siquiera del orden de los 5.000 votos, sino al menos unos 100.000 votos. De otra forma resulta risible que quieran adoptar esa medida cautelar. Pues sería una medida cautelar. Estarían tomando medidas cautelares. Al menos eso sería la pretensión. En ese caso tendrían que poner en alerta a la población. Pero sabemos que no le respalda ese tipo de justificativo. Entonces, no tienen autoridad. Entonces, hasta donde sabemos, no tienen autoridad legal para prohibir. Tampoco responde a la necesidad de ser responsable con el reglamento. Y se trata de una exigencia legal a razón de las políticas. Entonces, ¿qué están haciendo? Tal parece que están usando incorrectamente la razón y aprovechándose de la llamada ley. Pareciera que solamente se están aprovechando de los artículos y usándoles como su justificativo para hacer un dictado. Algo así como diciendo, nosotros tenemos la autoridad y usamos los artículos para dictarles. Y que yo sepa, los ecuatorianos jamás han elegido autoridades para que lleven a cabo una dictadura. El uso del reglamento, de las políticas, de las normas y de los principios debe ser razonado, procurando que a condición de ellas se dé el debido cumplimiento a las 4 exigencias fundamentales. Pues entonces y solo entonces se garantiza que se están haciendo las cosas de forma justa. Y de hecho, la última exigencia es, si tiene razón. La última exigencia se pone para garantizar que usemos la razón correctamente. Cuando usted va al artículo 279, numeral 12 del llamado Código de la Democracia, usted encuentra en ese artículo un anuncio. Ahí se puede leer claramente, se trata de un anuncio. Y la mayoría de los numerales parecen ser condiciones, solamente que condiciones erróneamente enunciadas. Y usted debe saber que la exigencia en su forma más elemental siempre se muestra en forma de condición. Se trata de la exigencia básica. Así se enuncian las exigencias en su forma básica, en forma de condición. Nota. Recuerde usted que para que califique como ley, debe ser o bien una orden que implica una obligación o bien una exigencia que implica un deber. Pues la división ontológica y epistémica de la ley tiene 4 formas. Nada más, hasta aquí llegamos por el momento con todas estas inquietudes y las desconcertantes decisiones, resoluciones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral. Es todo por mi parte. Me llamo David Napoleón López Hernández. Ha sido un gusto para mí saludarles y conmigo será hasta la próxima. Pueden descargarse mi libro Justificar 4 exigencias fundamentales. Procuren descargarse la última actualización que apunta a abril del año 2025.